Buenos días, Quinto Economía. Vamos a estar presentando el contexto de lo que vamos a estar preguntando. Las primeras dos preguntas van a ser del gobierno de Alfonsín y la tercera va a ser acerca de Menem. El entrevistador va a ser Valentín Torres y el entrevistado Jorge Mariat, que es dueño de una concesionaria de autos. La llegada de Raúl Alfonsín al poder en 1983 marcó el renacer de la democracia en Argentina tras los oscuros años de la dictadura. Fue un tiempo de cambio, de reconstrucción y de nuevos comienzos al país, que se encontraba en un proceso de sanación colectiva, buscando respuestas y justicia frente a los crímenes del pasado. En este contexto, la presidencia de Alfonsín simbolizó la esperanza. Su gobierno promovió la apertura y el debate a la participación ciudadana. Uno de los hitos más importantes de su gestión fue el juicio a las juntas militares, un acto inédito en la región que demostró el compromiso de la Argentina con la memoria y la justicia. A pesar de los obstáculos, al mirar hacia atrás, la era de Alfonsín nos recuerda que la democracia es un proceso continuo que requiere esfuerzo, diálogo y sobre todo memoria. Fue en su época que sentó las bases de la Argentina moderna con todas sus complejidades y contradicciones, pero también con sus sueños y aspiraciones. Buenos días, Quinto Economía. Estamos entrevistando al primer candidato, Jorge Mariat. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Sí. Vamos con las primeras preguntas. Sí. ¿Qué recuerdo tenés del gobierno de Raúl Alfonsín? De cuando subió Alfonsín, en el momento de que asumió la vuelta a la democracia, yo tenía 14 años. Sí. Y me acuerdo que la gente estaba muy contenta, el país estaba de fiesta porque era la democracia, había un optimismo terrible y después las cosas no salieron tan bien. Pero básicamente me acuerdo de que el país estaba muy contento. Perfecto. La segunda pregunta, ¿cómo resolvió la vuelta de la democracia después de la dictadura? Alfonsín no la resolvió la vuelta. En realidad los que llamaron a elecciones fueron los militares todavía. Cuando pierden la guerra de las Malvinas y estaban en una situación complicada y estaba perdiendo, se estaba yendo de las manos, digamos, sí. Llaman a elecciones. Ahí se presenta, me acuerdo, como candidato Luder por el peronismo y Alfonsín por el radicalismo. ¿Algún dato más que quieras agregar en esa No, me acuerdo de que no se sabía quién podía ganar y que una de las cosas determinantes fue que Herminio Iglesias incendió un cajón de muertos en Avellaneda con el símbolo de los radicales, una cosa así era. Y ahí la gente media que se volcó por el lado del radicalismo. Bien, perfecto. Y vamos con la tercera pregunta, que dice: ¿qué impacto tuvo el 1-1 en su economía? La década de 1990 en Argentina estuvo marcada por el liderazgo de Carlos Menem, un periodo de profundas transformaciones económicas y sociales. Menem asumió la presidencia en 1989 en un contexto de hiperinflación y crisis económica. Su gestión estuvo enfocada en estabilizar la economía y modernizar el país, aunque no sin controversias. Uno de los cambios más significativos fue la implementación de la Ley de Convertibilidad en 1991, que estableció la paridad 1-1 entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Esta medida trajo consigo una estabilidad económica inédita tras años de inflación galopante. Los precios dejaron de subir de manera descontrolada y por un tiempo los argentinos experimentaron un poder adquisitivo que les permitió acceder a bienes y servicios que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, la década menemista también se caracterizó por un estilo político que combinaba carisma personal con un manejo del poder centralizado. Las reformas estructurales y la concentración económica terminaron por profundizar la brecha entre distintos sectores sociales, y hacia el final de la década, la aparente estabilidad se desmoronó, dejando al país al borde de una nueva crisis. ¿Economía personal o familiar? ¿Qué impacto te puedes acordar que tuvo? ¿Cómo fue la situación? El 1-1 viene después de hiperinflación de Alfonsín, que fue la época de Menem,
Y bueno, la última parte del gobierno de Alfonsín fue muy complicada. Las cosas aumentaban por horas. La gente hacía cola para comprar por ahí 1 kilo de pan donde lo vendían más barato, porque realmente por ahí el sueldo mínimo básico de una persona le alcanzaba para comprar 1 litro de leche y 1 kilo de pan por día, nada más. Estaba recontra complicado. Cuando subió Menem, bueno, empezó a hacer ajustes y la convertibilidad nos sacó de todo eso. Pasamos por un periodo bueno de bonanza, de que había estabilidad y que la gente eso lo valoró muchísimo. Votábamos realmente estabilidad. Y el 1 a 1 llegó a eso, $1 1 peso, los precios no se movieron más y la gente empezó a vivir un poco más tranquila. Lo que pasa es que, bueno, hubo gente que no estuvo tan contenta porque por ahí perdió laburo, porque privatizó empresas, gente que por ahí tenía beneficios extraordinarios trabajando en empresas del Estado, y bueno, todo eso se terminó y hay gente que no lo quería ni ver. Bueno, eso, como todo, hay gente que se benefició y gente que no. Bueno, Jorge, muchas gracias por querer presentarte ante nosotros y hacer el podcast. Así que nada, te agradezco mucho, gracias por las preguntas y nada. Bueno, gracias a ustedes. Sí, nos vemos. En el año 2001 marcó uno de los momentos más críticos en la historia reciente de Argentina. Fue el colapso de un modelo económico que había dado señales de agotamiento desde fines de la década del 90. Y la crisis no llegó de la noche a la mañana, que se fue gestando con años de recesión, desempleo creciente y un endeudamiento insostenible. El ambiente en el país era cada vez más tenso, las calles empezaban a llenarse de protestas, cacerolazos y manifestaciones masivas. Las frases como "que se vayan todos" reflejaban el descanto con una clase política percibida como una corrupta y desconectada de las necesidades del pueblo. El golpe final llegó con el corralito en diciembre de 2001. Esta medida, que limitó las extracciones de dinero en efectivo, fue duro golpe para la confianza de los ciudadanos. De un día para otro, millones de personas se vieron imposibilitadas de acceder a sus ahorros. La incertidumbre se apoderó de las familias y las sensaciones de impotencia y traición fue generalizada. Para muchos argentinos, el 2001 fue un punto de inflexión, un recordatorio de la fragilidad del sistema y la necesidad de construir una sociedad más justa y equitativa. Aunque la recuperación fue lenta y dolorosa, la crisis dejó enseñanzas profundas sobre el valor de la resiliencia y la capacidad de un... Hola Mar, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, hemos preparado 2 preguntas de la clase de historia. Bueno, más o menos también, por ejemplo, decime la edad que tenías, que te acordás. La uno es, ¿cuándo empezaste a notar la situación económica del país previa a los años de la crisis de 2001? ¿Cuándo noté empezó la crisis? La crisis todo para abajo. En el 99, fines del 99. ¿Gobierno de Menem o de la Rúa? De la Rúa. Ahí ya se era como que estaba todo planteado como para que se vaya todo al carajo. Por eso en el 2001 se cayó toda la mierda. No sé qué más querés que te diga. Fue el peor momento de la Argentina. Hubo saqueos. Bueno. ¿Cómo lo viste vos? ¿Te afectó mucho? A mí me afectó mucho que yo tenía un comercio en ese momento. ¿Qué tenías? Pizzería. Y la verdad no se podía comprar nada. Yo de comprar, poner, qué sé yo, bajar 7 cajas de 12 latas de morrón y empecé a comprar de a 1 lata en los supermercados. ¿Y qué impacto tuvo el corralito para vos o tu familia? No, para mí no tuvo ningún impacto, para mi familia tampoco, porque ninguno teníamos plata en el banco en ese momento. Yo nunca puse plata en el banco. Comúnmente siempre lo invertía en los negocios, tanto en la pizzería o si compraba un auto o lo que sea.
¿Nunca tuviste riesgo por ahí de saqueo o algo por el estilo? En la pizzería sí. En la pizzería en noviembre, porque esto fue diciembre. En noviembre sí, había bandas que iban caminando y que iban como saqueando lugares. Pero bueno, yo agarré, cerré todo el negocio y chao, listo. Ese día no trabajé. ¿Y en qué zona tenías la pizzería? ¿En la zona En Adrogué. Ah, no, bien. No, en el centro de Adrogué. ¿Alguna persona, conoces alguna persona que le haya impactado en los bancos? Sí, sí, sí. ¿Puedes contar la situación? Sí, qué sé yo, mi tío fue uno de los perjudicados, que a él lo agarró con mucha plata en el banco. Y bueno, no la pudo recuperar nunca. ¿Sabes qué movimientos hizo él para tratar de recuperarla? Sí, el movimiento era hacer una ley de amparo. Sí. Con la ley de amparo se suponían que te iban a devolver la plata, pero él tenía en dólares, es decir, que nunca le devolvieron la plata. Por más con la ley de amparo y todo, ¿Y una parte? le devolvieron, por hacerte un ejemplo tonto, ¿no? Él tenía $10.000, si le dieron $1.000 es mucho. ¿Y cómo fue el después de la crisis? La pizzería. Después de la crisis, después empezó a levantar un poco el negocio en la pizzería, ¿no? Pero fue muy lento todo, la recuperación, muy lento, Esto de la época de Dualde, ¿no? de Duarte. En ese momento tuvimos como 7 presidentes en una semana. Gracias por el tiempo y por tu paciencia por las preguntas. No tenés nada que agradecer. Lo económico, ¿cómo se te vio hacia vos con el tema de que después no hubo el 1 a 1? Y bueno, al haber tanta gente sin laburo, cerrar empresas, privatizar muchas empresas, que al gobierno le vino bien porque no tenía tantos gastos, o sea, privatizaron todo, que son aerolíneas argentinas, todo lo que es telefonía, ferrocarril, todo. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno no tenía no gastaba tanta plata en eso, en esa empresa. Y bueno, echaron mucha gente y se notó un poco la baja. Y los últimos años se hizo una inflación antes que, bueno, después se vino de la rueda y se hizo una hiperinflación que fue muy difícil de controlar. Pero económicamente los primeros años fueron muy buenos. ¿Pero por qué? Porque al mantener 1 a 1 la gente se metía más en planes, compraba autos a pagar con ley porque se mantenía el precio y era bueno para el país. Pero por otra parte, al privatizar tanto, cerraron muchas empresas, trajeron mucho de afuera y bueno, no fue muy bueno. Pero los primeros años fueron buenos. El ministro de Economía, Martín Dios, avalo. Y al principio bien, después como te digo, tenía que haber devaluado un poco. Dejó la moneda muchos años estable, después explotó y en 2001 fue una hiperinflación terrible. Pero económicamente más o menos, un tipo muy hábil, por ahí hablaba con los gremios, con los sindicalistas y arreglaba, un tipo muy de hablar, muy de conciliar, muy de, qué sé yo, era un tipo carismático, muy griego también de otra parte, pero bueno. Pero el tipo era muy carismático, por ahí había un problema con los sindicatos de camioneros y el tipo, viste, hablaba y los convencía, entonces era bastante carismático. Tenía buena relación con el exterior, viste, que se hizo amigo de Bill Clinton, que era el presidente de Estados Unidos, un tipo muy accesible, como te dije, muy carismático, trajo un poco de inversión, pero bueno, no alcanzó para salir adelante. Sí, pero bueno, en principio fue bueno, después no lo voté, pero bueno, el primer tiempo fue muy bueno, pero te digo, al privatizar y entrar tantos dólares, tantos millones de dólares, fue bueno, después se quedó. Bueno, Osvaldo, gracias por tu tiempo. No, gracias a usted. Así que gracias por haberte prestado para la entrevista. Por favor, cuando quiera estamos aquí. Dale. ¿Tú te viejo? Suerte. Bueno, y de esta manera damos fin al podcast. Les agradecemos por verlo completo y espero que les ayude el contenido de alto valor que les proporcionamos. Chau, chau.